Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Mi voto y tu voto importan. Participa. No dejes que otros decidan por ti. Contribuir a una formación ciudadana mediante la entrega de elementos que ayuden a entender que el acto de votar es un ejercicio democrático que puede cambiar los destinos de un país. Es el objetivo que busca lograr Radio Diferencia 95.3 en el espacio Mi voto y tu voto importan. Participa. No dejes que otros decidan por ti. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo ciclo de programas en este medio de comunicación y por supuesto Diferencia Televisión, nuestros medios asociados que se unen en distintas comunas de la región de Los Ríos. Hoy día vamos a tratar como siempre este tema tan interesante y que de una u otra forma busca también motivar a que usted se dirija en noviembre 19 a sufragar. El proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social de esta radio Diferencia se llama Mi voto y tu voto importan. Participa, no dejes que otros decidan por ti. Y para eso vamos a dialogar con Cristóbal Sandoval, quien es cientista político y además encargado de participación ciudadana del gobierno regional. Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Nuevamente bienvenido. Sí. Qué bueno tenerte. Siempre es bueno poder estar por acá. Y tratar estos temas que lo hablamos en el 2016 también. Y que siguen vigentes. Y que mucho rato van a ser vigentes. Y ¿sabes qué? Comenzando con esta entrevista, Cristóbal, nosotros el año pasado motivamos a la gente para que vaya a votar, pero parece que no funcionó. Lamentablemente, aquí en la comuna, ni aquí tampoco en la región, fue una excepción en torno a lo que pasó a nivel nacional, donde la participación fue baja participación. Bueno, siempre hablamos de los distintos temas que repercuten en esta baja participación. Se supone que en las elecciones municipales no votamos por partidos políticos. Se supone que es más que nada por gestión, porque existe un mayor conocimiento en torno a la persona frente a la cual tú estás votando. Uh-huh. Pero aquí hay que hacer una diferencia. Cuando estamos hablando de las comunas más pequeñas, tradicionalmente uno podría decir hay mayor identificación con la persona. Yo sé que mi vecino es candidato a concejal. Yo conozco a la alcaldesa, al alcalde, porque lo veo todos los días caminando por la calle. Claro. Pero no así las comunas grandes, por ejemplo, que muchas veces cuando hacen el análisis de las elecciones dicen, no, las elecciones de concejales son el mayor referencial que hay para ver la posición política de cada una. Pero yo creo que aquí, sobre todo en la región, donde tenemos comunas más bien pequeñas, este principio no aplica. Sino que principalmente se hace por una identificación personal en primer lugar y sí hay un tema de preferencias políticas, pero que muchas veces no es la central. Bueno, y seguimos mencionando las mismas características de por qué no vamos a votar. La decepción, no estamos encantados, cada día nos vamos enterando de otras cosas que nos hacen decaer en esta motivación para ir a votar. Es principalmente por eso, el desencanto general frente a la política y la falta de cultura cívica, que yo creo que es el factor transversal en todo esto. Y ahí nos encontramos también con otra estadística que menciona que los adultos mayores son los que más votan. Sí, de hecho tú miras el comportamiento agregado de las mesas y las que corresponden a las mesas con los primeros números son donde se observa mayor cantidad de votantes. Y después va decayendo, salvo aquellas en las cuales están inscritos todos los que se inscribieron voluntariamente entre 1990 hasta el 2012 cuando se aplica el voto voluntario y la inscripción automática. Es gente que hizo el trámite, que fue al servicio electoral a inscribirse, pero ya estando en democracia. Que ellos son los que más participan. Claro. Al menos esa es la comparación entre las mesas. Porque ahora las mesas de las personas de tercera edad, las primeras 20 mesas, por ejemplo, las primeras 10 mesas, se han ido rellenando con gente más joven. Entonces ya no es tan referencial como antes. Pero sí cuando hacen la diferenciación por tramotarios, donde se ve que hay mayor participación, son todos los que se fueron a inscribir entre el 90 y el 2012 voluntariamente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas municipales del año pasado y de las primarias de este año, Cristóbal? Yo creo que las primarias es un proceso que no es comparable al resto de las elecciones, ¿no? Dado que principalmente tú estás eligiendo el candidato a una determinada coalición. Es decir, ahí participa la gente que está más interesada en formar parte de un proceso y que está claramente identificada con una coalición. Hay algunos que participan, pero buscando objetivos secundarios. Nosotros sabemos, por ejemplo, que personas de una coalición fueron a votar por otra coalición que no lo esperaban para causar daño a la imagen de un tercer candidato. Bueno. Eso se sabe, se hizo. Pero por lo general es cuando tienes una clara identificación, por ejemplo con Chile Vamos, una clara identificación con el Frente Amplio, quienes asisten a votar.
Por eso, de hecho, a nivel comparado, baja la participación en las primarias. No así, por ejemplo, en Argentina. Porque en Argentina están las que le dicen las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Por eso hace como unas 2 semanas aproximadamente. Primarias abiertas. Claro, y son obligatorias. Por eso cuando hace un par de semanas se estuvo discutiendo en Argentina el tema, ¿ganó Cristina Fernández de Kirchner o no en la provincia de Buenos Aires? Y todos hacen la proyección porque aquí están corriendo todos los mismos partidos que van a correr la elección de octubre en Argentina. Entonces se hace como, esta es como la previa. Y después viene la revancha, y la revancha ya es la definitiva. Pero aquí más o menos esta es una verdadera, no es una encuesta, sino que es la elección representativa. Van a ir a votar los mismos votantes que van a ir en octubre. En la primaria en la primaria obligatoria argentina, argentina, en octubre votan la misma gente. Ese es un tema bien interesante que ocurre allá. ¿Y no se puede aplicar acá? Es que sería complicado, imagínate. Primero habría que generar voto obligatorio en Chile. Y obligar a todos los partidos, porque por ejemplo hay partidos que no hacen primaria porque llevan sus listas definidas, pero igual tienen que ir obligatoriamente a presentar sus candidatos que ya están definidos. Oye, Cristóbal, ¿no estamos para un voto obligatorio hoy en día? Yo creo que es difícil, es muy difícil. Sí, porque obviamente después de no sé si llamarlo fracaso en la convocatoria, pero después de esta baja participación siempre salen las voces de que esto debería ser obligatorio. Claro, el punto es que cuando se establece una libertad es muy difícil restringirla, y en ese sentido existe en torno a lo que es el voto, que se generó un espacio de libertad para la gente, decía voy o no voy. Pero ese espacio de libertad, cuando ya lo vas a cortar, en el momento de que vas a decir voto obligatorio, va a ser muy complejo, sobre todo considerando ya lo que es el descrédito de las instituciones que paulatinamente, y el descontento, la desconfianza que se va instalando paulatinamente en la ciudadanía. O sea, ahí vamos a ver un gran choque entre lo que somos, queremos y sí, muy probablemente. Entonces se va a ver como una imposición, y yo creo que aquí, si queremos revertir esto en el largo plazo, probablemente se haga. Pero en el corto plazo, imagínate, tienes una generación que no tuvo, una generación más, fueron 20 años, en donde no tuviste educación cívica. Recién ahora, en 2017, se reinstaló lo que es educación cívica. ¿Por qué es tan importante ir a sufragar, Cristóbal? Porque finalmente tú eliges allí las autoridades son las que van a tomar decisiones y construir las políticas públicas. Independiente si se sabe o no si se sabe ya que pueda salir una persona o según la encuesta pueda marcar. Pero imagínate, por ejemplo, no sé si recuerdas en Huara, no recuerdo bien, en la región de Tarapacá, donde fue definido el Carecello quién era el alcalde. Ah, claro. Entonces tienes fallos fotográficos, sobre todo acá, por ejemplo, que ahora vamos con la reforma electoral, vamos a tener un distrito para la elección de diputados de magnitud 5, tienes 5 escaños a asignar. Cuando quizá, puede que haya un voto que haga la diferenciación para ver dónde se queda el número impar. Si una lista saca un voto más que la otra, puede que se quede con los 3 diputados y la otra lista con 2. Oh, wow. Por esto ya el binominal no existe. No, mira, es que el binominal toma el mismo principio, el sistema proporcional DONT se llama. Lo creó. ¿Es una fórmula matemática? Es una fórmula matemática. Es medio enredada esa fórmula, ¿no? Que empiezas a dividir por 1, por 2, por 3 y vas viendo las primeras mayorías. Entonces, supongamos que tenemos todas las listas. Esto es súper simple. A ver. La forma simple. Tienes 4 listas. Y supongamos que tenemos acá 5 escaños. Entonces empiezas dividiendo el número total de votos de cada lista por 1, después por 2, después por 3, después por 4. Y tenemos 5 cupos, ¿no es cierto? Entonces vamos buscando las primeras 5 mayorías. Y esos son los escaños que se le asignan a cada lista. Así es en sencillo. Es la misma que utilizamos para core, es la misma que utilizamos para concejales, y ahora se va a utilizar para diputados. Entonces ahí también la importancia porque ir a votar. Claro, sobre todo porque ellos deciden. Claro, estás decidiendo, y finalmente tú vas a ser capaz de definir con un voto probablemente dónde está la mayoría y la minoría, sobre todo aquí en una región que los diputados son impares, es un número impar. Entonces un voto verdaderamente puede hacer la diferencia, sobre todo cuando son votaciones más o menos polarizadas como las que se están dando últimamente con temas que tienen una abierta diferenciación entre los distintos sectores políticos en el país. No sé, recordemos por ejemplo la ley de despenalización del aborto en 3 causales. Fue un voto la que se tradujo en un cambio profundo en torno a la tramitación legislativa que tuvimos. Entonces imagínate, por un voto muchas veces las decisiones del país con políticas públicas que, imagínate, en este caso van a definir temas de salud en el caso de las mujeres, que quedan definidos por un voto.
Imagínate, ese puede ser el voto, estamos en el extremo del argumento, pero Claro. podría ser un voto de una persona de Payaco, de la Unión, que marque la diferencia de ese número impar de ese tercer diputado que va a quedar, y ese tercer diputado podría ser fundamental para aprobar o rechazar una ley en el Congreso. Entonces, por eso también este nuevo sistema electoral te hace mucho más interesante, es mucho más interesante el hecho de votar. En otras regiones se eligen senadores, Sí, en las impares. en las impares. Sí. ¿Y por qué se provoca este cambio? Mira, porque los senadores duran 8 años, entonces siempre se ha acordado, y es un tema que ya viene desde el siglo XIX, renovación alternada. Ya. Entonces se va alternando para que de alguna manera no tengas en ningún lugar, no se renueva por completo el Senado. Porque hay una visión ahí detrás. El Senado, de esto, la primera vez se denominaba Senado Conservador. En la Constitución de 1822 se le puso ese nombre, Senado Conservador. Ya. Porque de alguna manera el Senado se supone que representa el espíritu de la nación en cuanto a los valores permanentes. Quizás suene grandilocuente, pero eso es lo que se persigue. De allí, por ejemplo, que estaba la idea, por eso los senadores tienen que ser mayores de 35 años y no de 21 como son los diputados. Ya. Porque se supone que es un cuerpo mucho más reflexivo y dialogante. En cambio, la Cámara de Diputados se supone que es un cuerpo más de diálogo rápido de alguna manera. En cambio, la Cámara de Senadores es un diálogo ya un poco más reforzado y reflexivo en torno a las políticas que tiene que adoptar el país. Y a propósito de las cámaras que acabas de mencionar, ¿cuál es la diferencia entre senadores y diputados? Mira, en la práctica, los diputados se eligen como representantes de la ciudadanía, de la cantidad de personas, mientras que por otro lado los senadores son representantes de los territorios. Un ejemplo práctico. La región de los lagos va a tener, ¿cuántos son? 9 diputados. La región de los ríos va a tener 5. Sí. Mientras que ellos van a tener en la próxima vuelta, en 2022, 3 senadores y nosotros 3. Siendo que ellos tienen mucha más población que acá. Es un poco más del doble. Entonces, si te das cuenta, los diputados representan población y los senadores representan territorios. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿qué pasaría con las si fuésemos unicamerales? Como en el caso de Perú, por ejemplo, que tienen solo un congreso con una sola cámara. ¿Qué pasa con las regiones chicas? Imagínate acá, en esta región, probablemente nos podrían comer desde Santiago o nos podrían afectar los presupuestos. Sí. Aysén, imagínate. Todo de Santiago. En Aysén tienes la población de un cuarto de una comuna de Santiago. Exactamente. Entonces una diferencia que no es menor. Por eso se crea esa diferencia, sobre todo en países que tienen una gran disimilitud en lo que es las densidades poblacionales. Se crea un Senado para equiparar el peso de las regiones en la toma de decisiones nacional. Ah, muy buena entonces. Es por eso que se hace. Estamos dialogando con Cristóbal Sandoval en esta jornada a través de Radio Diferencia 95.3 y nuestros medios asociados que también nos están viendo. Cristóbal es cientista político, encargado de participación del gobierno regional. Y en este tema, que es el proyecto de Fondo Medios de Radio Diferencia, Mi voto y tu voto importan, participa, no dejes que otros decidan por ti, es el tema en cuestión. Cristóbal, ¿cómo estamos en estos procesos eleccionados comparados con otros países de la región? ¿Somos arcaicos todavía o somos avanzados? ¿En qué sentido? ¿Lo que es la cantidad de participación electoral? Sí, ese podría ser un tema. ¿Y en el orden cómo se arma todo esto? Mira, en torno a lo que es la participación, nosotros estamos solo por sobre Colombia. ¿Solo por sobre Colombia? Solo por sobre Colombia, que tiene voto voluntario desde hace más de 50 años y que siempre ha tenido una baja participación. Wow. Pero el resto, de hecho, la gran mayoría de países latinoamericanos tienen voto obligatorio. Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil, Ecuador tienen votos obligatorios. Pero ahí nunca vota el 100% de esto. Vota como el 75-80% en promedio. Pero somos nosotros uno de los pocos que tiene voto voluntario. Y ahí hemos observado que ha ido cayendo, pero prácticamente de manera exponencial, lo que es la participación. ¿Te preocupa esto desde el punto de vista de lo cívico y del punto de vista de cientista político? Sí, creo que de alguna manera es preocupante porque se puede generar una potencial disimilitud entre la opinión pública y la demanda de la ciudadanía versus la propuesta programática que presentan los gobiernos, los candidatos de un gobierno determinado. Por ejemplo, probablemente las candidaturas se focalizarían en focalizarse en la gente que tú sabes que va a ir a votar. Entonces el foco va a estar ahí. ¿Dónde va a estar la apuesta, por ejemplo, a un potencial electorado
en el cual tú sabes que no vas a ir a votar. Se van a construir políticas públicas para ello, ¿no? Y por lo generalmente son los que más reclaman después. Claro. Entonces, finalmente, la única forma que tú tienes oficialmente para construir, para buscar que tus autoridades representativas construyan una política pública es yendo a votar. Porque es la única forma que tú tienes que controlarlo. ¿Y cómo le explicamos eso a la comunidad? Yo creo que pasa por un tema bien práctico. ¿Cuánto tiempo gastas por ir a votar? En hacer la fila. Ya, supongamos que te tocó todo el choclón 1 hora y media. Y si es que hay fila, porque hoy día no hay fila, casi, Claro, una poca participación. Claro, pero pongamos en el peor de los casos, 1 hora y media. En ir, volver, todo el cuento. Ya, muy bien. ¿Cuánto vas a gastar en caso, por ejemplo, de ir a una manifestación? O de mostrar tu descontento o el desagrado emocional que vas a tener cada vez que vas a estar en contra de una política de gobierno. Mediodía. Y si es que no más. Claro. Entonces, si te das cuenta, hasta en términos de... hagamos un análisis económico. ¿Cuánto cuesta tu tiempo? Va a ser mucho más el gasto de dinero, de tiempo que vas a hacer en torno a ir a manifestarte y mostrar tu desagrado que yendo a votar. Siendo que yendo a votar sí le puedes exigir a tu representante que lo haga de una determinada manera o no. Uh-huh. Pero sí, si vas a votar también tiene que haber otra cosa obligatoriamente aparejada. Informarse. Siempre dialogando con algunos candidatos y candidatas nos hemos encontrado con la típica frase: claro, aparecen ahora que son las elecciones, después no los veo nunca más. Eso responde también a algo súper preocupante y también a un trabajo bien fuerte que tienen que hacer los candidatos. Claro, pero también pasa por un tema de que la ciudadanía exija permanentemente que estén presentes sus representantes. Porque de lo contrario, yo siempre como instituciones, cuando se crea la posibilidad de que la ciudadanía pueda elegir a sus candidatos, existe la posibilidad de premiar o castigar. ¿Tú cómo premias a un candidato, a una autoridad? Con el voto. ¿Y cómo lo castigas? No votando por él. Votando por otro. Claro, votando por Porque si dejas de ir a votar, el tipo va a seguir siendo electo. Siempre votan los mismos. Claro. Por eso se mantienen ciertas autoridades. Claro. Sí, es probable que sea por eso. Uh-huh. Entonces, cuando va acotándose la participación, es más difícil que haya un recambio en torno a las autoridades que están. ¿Por qué los jóvenes no los podemos motivar todavía para que ellos están muy sumergidos en las redes sociales? Hay otras cosas que tienen prioridades. Pero mira, esto es un fenómeno chileno, sí. Pasa cíclico. Los desencantos en los partidos son cíclicos. En 1952-53 hubo algo muy parecido acá en Chile. Un fenómeno de multipartidización, se crearon muchos partidos políticos, descendió la confianza en los partidos tradicionales de la época, uh-huh. Y aparecieron, y esto no en términos de la mala palabra, sino que los partidos callampa les decían, porque aparecieron de la noche a la mañana. Uh-huh. Y nuevamente después se generaron políticas de carácter aglutinadora, en lo cual podías tener grandes partidos nacionales que agrupasen corrientes de opinión. Entonces este desencanto con los partidos tradicionales no es algo nuevo. Existió en un momento de la historia de Chile, y en ese sentido yo me acojo a la teoría que la historia es un poco cíclica. Pero nuevamente fue un proceso de reencanto. Y fue por un tema obvio, porque la gente se dio cuenta que la única forma de influir en las tomas de decisiones de manera efectiva era votando. Ese proceso de reencanto va también con el proceso también de otras generaciones que vienen. Sí, también de darse cuenta de las consecuencias que tuvieron al fragmentar el sistema político. Por ejemplo, cuando ya era tan difícil, estamos hablando del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, cuando la fragmentación fue tal y era tan difícil poner de acuerdo a la gente en torno a las autoridades, en torno a un determinado objetivo, y era tal la desconfianza y la desconexión de la ciudadanía con sus representantes que era muy difícil que ellos pudiesen tomar decisiones. Y el país empieza a entramparse. Wow. Fue lo que pasó en ese momento. Sí. Y la solución fue una rearticulación institucional de alguna manera que obligó a generar grandes partidos políticos, las mismas normas obligaron a eso, y también que reencantaron de alguna manera a la ciudadanía, porque veían que yendo a votar sí podían tomar una definición clave que se iba a constituir después en una política pública distinta, que los iba a afectar directa o indirectamente. Buena, ¿no? Eso suele pasar. Al borde del precipicio siempre buscamos una otra oportunidad. Sí. Efectivamente siempre hay una posibilidad de cambiar. Buena de cambiar. Pero cambiar las cosas. Pero lo que te referías de la baja votación de los jóvenes es un tema de alguna manera casi que se está dando en otros países, también es un fenómeno un tanto global.
por ejemplo lo ves en Europa, o en el mismo Brexit, por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. ¿Quiénes son los que más votaron? La gente de tercera edad. Sobre 50 años, en el caso del Reino Unido, fueron los que más votaron. ¿Y por qué ellos votan? Aparte de la responsabilidad cívica que tienen y que tienen una educación cívica, ¿por qué son ellos? ¿Que buscan dejar un mejor futuro? ¿O qué buscan? Mira, en el caso del Brexit se dio una explicación bien puntual. Ya. ¿Cuál fue? De que la propaganda en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea se centró en el Sistema Nacional de Salud y el sistema previsional. Entonces, ¿quiénes hacían que disminuya las pensiones y disminuya la atención en salud? Los inmigrantes. Esa fue la lógica que utilizaron los sectores más conservadores para venderlo allá. Yeah. Entonces, ¿quiénes les afectan las pensiones y la atención en salud? A los adultos mayores. A los adultos mayores. Entonces, los adultos mayores se generó esa percepción de que era una amenaza para sus derechos que tenían en ese momento, y ellos dijeron, vamos a votar para irnos de la Unión Europea. No era una estrategia comunicacional. Finalmente se mostró que sí. Después que se hizo un análisis de números, de hecho eso siempre se manifestó por parte de los pro Unión Europea, pero solo después se publicaron los números ya de manera formal y efectivamente era... ¿Y fue un error? A mi juicio sí. ¿Por qué? Por todo lo que, mira, en términos económicos, por ejemplo, el primer impacto, la libra hasta hace 2 años, acá en un año y medio, una libra costaba casi 1.100 pesos Chile, ahora está 800 pesos, por darte un ejemplo. Entonces la economía se evaluó fuertemente y hay muchos costos asociados. Sí. Imagínate que tú de repente estás en un grupo, tienes un grupo de amigos y de repente te vas de ese grupo de amigos, de un viaje. Y ese grupo de amigos tenía relaciones con distintas personas. Tú vas a tener que volver a rehacer tus relaciones con cada una de esas personas con las que se relacionaban tus amigos. Nosotros como Chile estábamos en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El Reino Unido va a salir de ese tratado, de la Comunidad Económica Europea. Entonces nosotros, si ellos quieren tener nuevamente, consumir productos chilenos, intercambiar con Chile a bajos costos, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Hacer un tratado nuevamente con Chile. Y eso todo conlleva un desgaste institucional enorme. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, sí, los países salen perjudicados. Pero depende también de la concepción de mundo que tú tienes finalmente. Si lo vemos por un tema de la integración económica y de la reducción de los costos por la integración económica, es una pérdida. Pero si tú aplicas una visión un tanto más conservadora del mantenimiento de la esencia de la nación británica, claro, es correcto. Pero si lo miramos en lo meramente matemático, económico, sí es una pérdida. Muy bien, Cristóbal. Interesante analogía. Nosotros vamos a hacerte la siguiente pregunta. Ya para ir cerrando esta entrevista, ya estamos cumpliendo el tiempo, pero ¿qué esperas tú del proceso que se nos viene este 19 de noviembre? Yo creo que la participación debería ser mucho más alta que las elecciones municipales. ¿Sí? Creo que sí, debería ser más alta. Por lo general, las elecciones nacionales a nivel nacional convocan mayor participación. ¿Cuánto fue en las últimas elecciones, presidenta Bachelet? 48.5 la participación. Ya. En la primera vuelta, en la segunda vuelta fue 42.5. ¿Y ahora? ¿Se espera más? Ahora yo creo que va a decaer un poco en relación a la primera vuelta. Hay candidatos que no motivan. Claro, de alguna manera yo creo que más que por las candidaturas también pasa por un desencanto general. Ah, ya. Que ahí debería caer. Y también, por ejemplo, hay un tema del incentivo a votar cuando tú percibes que tu voto verdaderamente importa. De ahí lo que yo decía de que aquí se puede, por un voto, definir la mayoría o la minoría de los parlamentarios que van a representar a la región. Claro. Entonces, cuando tú sabes que tu voto va a jugar un efecto certero, tú vas a votar. Pero en cambio, en la segunda vuelta del año 2013 ya había una percepción generalizada de que la presidenta Bachelet iba a ser electa por la ciudadanía. Entonces los incentivos a ir a votar no eran tan grandes, porque ya de alguna manera el resultado estaba prácticamente definido. Y suele pasar, de hecho, que hay veces que la gente se confía. ¿Para qué voy a ir si vas a ganar? ¿Para qué voy a ir si ya está corrida la carrera? Mira, te cuento un caso. Del año 97, si mal no recuerdo, elección presidencial francesa. Tenías a Charles de Gaulle, al partido de los gaullistas, a Jacques Chirac. Estaba por el sector como de centro derecha, y tenías a Lionel Jospin por el Partido Socialista, y tenías a Le Pen, al papá de Marie Le Pen, corriendo por la extrema derecha. Y todos dijeron, el favorito para ganar la elección era Lionel Jospin. Entonces la gente que adscribía a su candidatura dijo, ¿para qué vamos a ir a votar si ya está corrida? Y no fueron a votar.
¿Y quién pasó la segunda vuelta? El tipo Le Pen, de extrema derecha, mientras también tenías a Chirac corriendo por la centro derecha. La elección fue entre la centro derecha y la extrema derecha. Se confiaron. Porque se confiaron. Entonces también suele ocurrir eso. Cuando se cree que una elección la carrera está corrida, el resultado puede ser distinto. Entonces yo creo que ahí cuando la elección está muy en disputa, se genera un efecto de incertidumbre en que existe esa percepción de mi voto puede definir toda la carrera. Y como les decía, sobre todo aquí en la elección de parlamento, a nivel nacional es más difícil que tu voto defina toda la carrera. Claro. Pero sí en una elección parlamentaria o de consejeros regionales, por ejemplo, Sí. tu voto puede definir la carrera. Más aún en concejales o en alcaldes. Y los consejeros son los que inciden precisamente en cada una de las comunas con sus proyectos y Sí, los aprobaciones. consejeros regionales son fundamentales en la construcción de las instituciones regionales y en el desenvolvimiento de las instituciones regionales. Es importante ir a votar entonces. Sí, definitivamente. Hay que hacerlo. El voto puede definir, mira, al ir a votar, como te decía, eres capaz de definir las autoridades que vas a tener por 4 años y qué país quieres construir en esos 4 años, porque ellos van a decidir por ti las políticas que te van a rodear. ¿Ven? Con esa frase estamos finalizando esta entrevista a través de Radio Diferencia 95.3 y Diferencia Televisión. Queremos agradecer a Cristóbal Sandoval por acompañarnos en este ciclo de entrevistas. Una vez más estar con nosotros. Gracias por el apoyo y la buena consideración que tienes con este medio de comunicación. Gracias. Siempre encantaba venir por acá. Y muchas gracias y te deseamos lo mejor en los próximos tiempos que se te vienen. Muchas gracias, Patricio. Así colocamos punto final a esta entrega de este microprograma a través de este Fondo de Medios de Comunicación Social. Mi voto y tu voto importan. Participa, no dejes que otros decidan por ti. Muchas gracias y muy buenas tardes. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Mi voto y tu voto importan. Participa. No dejes que otros decidan por ti. Contribuir a una formación ciudadana mediante la entrega de elementos que ayuden a entender que el acto de votar es un ejercicio democrático que puede cambiar los destinos de un país. Es el objetivo que busca lograr Radio Diferencia 95.3 en el espacio Mi voto y tu voto importan. Participa. No dejes que otros decidan por ti.